La policía no necesita pruebas para destruirte, solo necesita que tú abras la boca. Y eso es exactamente lo que no te enseñan en ningún lado. Porque hay una técnica que los abogados penalistas más caros del mundo le cobran fortunas a sus clientes para explicarles antes de que pongan un pie en esa sala, y que puede ser la diferencia entre salir caminando o quedarte adentro. No es un secreto de película, es psicología de interrogatorio pura. Y cuando termines este video vas a entender por qué el 80% de las condenas penales en Estados Unidos tienen como pieza clave una confesión que el propio acusado dio sin que nadie lo obligara. Pero antes de llegar al truco en sí, necesitas saber lo que pasa realmente dentro de esa habitación, porque si no entiendes el juego, ni el mejor consejo te va a servir. La sala de interrogatorio está diseñada para romperte. No es exageración, es literalmente su función. El cuarto pequeño, la silla incómoda, la iluminación calculada, la espera interminable antes de que entre alguien. Todo eso es arquitectura psicológica. Ellos llegan después de que ya llevas tiempo sentado solo con tus pensamientos y tus miedos. Y lo primero que hacen no es preguntarte nada. Lo primero que hacen es hacerte sentir que ya saben todo y que la única salida inteligente es cooperar. De esa frase, lo mejor para ti es que nos cuentes tu versión. Es posiblemente la más peligrosa que puedes escuchar en tu vida, porque suena razonable, suena a que te están dando una oportunidad. Y en realidad es la trampa más vieja del libro. Existe una técnica llamada el método Reid. Se desarrolló en los años 50 en Chicago y durante décadas fue el estándar de oro para entrenar interrogadores policiales en todo el mundo. El problema es que está diseñada casi exclusivamente para obtener confesiones, no para encontrar la verdad. El método asume desde el inicio que el sospechoso es culpable y construye toda la conversación para llevarlo a admitirlo. Primero minimizan el crimen, te dicen que lo entienden, que cualquiera hubiera hecho lo mismo, que es humano. Luego maximizan las consecuencias de negarte a hablar, te pintan el futuro más negro posible si no cooperas. Y en el medio, van sembrando información falsa de manera legal. Sí, en muchos países los policías pueden mentirte durante un interrogatorio sin que eso invalide lo que tú digas, para hacerte creer que ya tienen todo y que hablar es tu única salida. Y esto funciona más de lo que crees. Han logrado confesiones de personas completamente inocentes bajo este sistema. Y hay docenas de casos documentados que lo prueban. Pero lo que viene ahora es lo que cambia todo. Hay un caso que lo explica mejor que cualquier manual. En 2010, un joven llamado Marty Tankleff pasó 17 años en prisión por el asesinato de sus padres, un crimen que no cometió. Las pruebas físicas no lo señalaban, los testigos tampoco, pero los investigadores usaron una táctica específica durante el interrogatorio. Le dijeron que su padre había despertado en el hospital y lo había identificado a él como el asesino. Mentira. Su padre estaba en coma y murió sin recuperar la conciencia. Pero Tankleff, un adolescente de 17 años aterrorizado, sin abogado, sin dormir, terminó diciendo cosas que se usaron en su contra. La clave no fue lo que dijo, sino que simplemente dijo algo. Cualquier cosa que salga de tu boca en ese cuarto puede y va a ser interpretada y reversado en tu contra. Y aquí es donde entra el truco maestro, el único truco real, el que no falla. Cierra la boca. Eso es todo. Literalmente, pero hay que saber cómo cerrarse la boca sin que eso te cueste más caro. Sé porque aquí viene la parte que la gente no entiende. Quedarte callado no funciona igual en todos los países, y no funciona igual si no lo haces bien. En Estados Unidos, por ejemplo, desde el caso Berquist versus Tompkins en 2010, la Corte Suprema estableció que, si quieres invocar tu derecho al silencio, tienes que hacerlo de manera explícita. No basta con callarte. Si te quedas callado, pero sigues en la sala respondiendo algunas preguntas y no otras, un juez puede interpretar que renunciaste a ese derecho. Tienes que decirlo en voz alta, con esas palabras exactas. Me acojo a mi derecho a guardar silencio y quiero hablar con un abogado. Una vez que dices eso, legalmente el interrogatorio tiene que detenerse. Todo lo que pregunte después de ese momento sin que tu abogado esté presente no puede usarse en tu contra. Ese es el escudo. Esa frase es la armadura, pero hay una capa más profunda en todo esto que muy poca gente considera. Tal es la razón por la que incluso personas inocentes no la usan. El silencio se siente mal. Hay algo en el cerebro humano
un instinto primitivo de supervivencia social que nos hace querer explicarnos cuando nos acusan de algo. La sensación de quedarte callado frente a alguien que te está mirando a los ojos diciéndote que eres culpable es físicamente incómoda, es casi insoportable. Los interrogadores lo saben y lo usan. Hacen pausas largas después de acusarte, porque el silencio incómodo hace que la mayoría de la gente hable para llenarlo. Hablan para justificarse, para verse bien, para demostrar que no son un monstruo, y en ese hablar es donde se meten en problemas. La inocencia no te protege dentro de esa sala. La inocencia te hace hablar más, no menos, porque sientes que tienes más que explicar. Hay un experimento que hizo el profesor James Duane, uno de los abogados penalistas más respetados de Virginia, y que puedes encontrar en YouTube, y es que básicamente demostró en una clase magistral grabada con un detective de policía sentado a su lado, explicando que no existe ningún escenario posible, ninguno, en que hablar con la policía sin un abogado presente te beneficie, ni si eres inocente, ni si tienes una coartada perfecta, ni si todo lo que vas a decir es verdad, porque puedes dar información que la policía no tenía. Puedes contradecirte en detalles sin importancia que parecen mentiras. O puedes confirmar sin querer que estabas en un lugar que los pone en contexto de algo. Puedes decir algo que encaje con una teoría que ellos ya tienen armada. La frase, si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer, es, sin exagerar, una de las ideas más peligrosas y mal entendidas que existen cuando se trata de derecho penal. Ahora, hay algo que la gente suele preguntar en este punto. ¿Y si ese silencio me hace ver culpable? Respuesta corta, no importa. Y lo digo en serio. Dentro de ese cuarto no estás ganando un concurso de popularidad. Estás protegiéndote legalmente. El trabajo de parecer inocente, si es que hay que pelearlo, se hace después, frente a un juez, con un abogado que sabe lo que está haciendo, no en una habitación diseñada específicamente para sacarte información. La percepción de culpabilidad que genera tu silencio en ese momento es irrelevante comparada con lo que una sola frase mal dicha puede hacerle a tu caso. Guarda el silencio. Pide el abogado. Repite esas dos cosas como un mantra y no te salgas del guión sin importar lo que te digan, sin importar si te gritan, si te amenazan, si te dicen que tu mejor amigo ya confesó y te echó la culpa. Puede ser verdad o puede ser mentira. No lo sabes. Y no importa, porque tu respuesta es siempre la misma. Silencio y abogado. Hay algo más que nadie menciona y que cambia completamente la dinámica. El momento en que dejas de ser un testigo y te conviertes en sospechoso. En teoría, son categorías distintas. En la práctica, la línea es invisible y te la cruzas sin darte cuenta. Muchos interrogatorios empiezan como «solo queremos que nos ayudes a entender lo que pasó» y terminan con el sujeto en el centro de la investigación. Y para cuando te das cuenta del cambio, ya dijiste cosas que no puedes deshacer. Por eso la regla aplica desde el primer segundo. Si hay uniformes, si hay una sala, si hay preguntas que van más allá de tus datos básicos, pides tu abogado. No después, no cuando sientas que es necesario, ahora. Lo más oscuro de todo esto es que el sistema no está roto. Funciona exactamente como fue diseñado. No fue construido para encontrar la verdad a cualquier costo. Fue construido para cerrar casos. Y cerrar casos a veces significa encontrar al culpable real. Y a veces significa encontrar a alguien que cooperó demasiado. Y la estadística es brutal. La gran mayoría de los casos penales en sistemas como el estadounidense se resuelven con acuerdos de culpabilidad, muchos de los cuales involucran a personas que empezaron hablando cuando no debían, no porque sean estúpidas, sino porque nadie les explicó esto a tiempo. La próxima vez que alguien te diga que el truco es mantener la calma, respirar profundo y ser honesto con la policía, ya sabes que eso es, en el mejor de los casos, un consejo incompleto y en el peor, uno que puede costarte años de tu vida. La calma sí, la honestidad con tu abogado presente. Y si no puedes pagarlo, en la mayoría de los países tienes derecho a uno de oficio, pídelo. Espera, no digas nada más. Y eso que acabo de darte es el truco real. No es sofisticado, no es clandestino, está en la Constitución, en los libros de derecho, en los manuales de los propios abogados. El problema es que muy poca gente lo conoce antes de que lo necesite, y para cuando lo necesita, ya es tarde. Suscríbete porque estaré subiendo más videos como estos.